Imos comezar esta sesión mentres vos acomodades. Creo que xa quedan poucas cadeiras baleiras abaixo, tedes sitio arriba. Bueno, vou aproveitar mentres tanto, mentras chega o resto da xente do café, para comentarvos algunhas cousiñas da organización. Todos tedes o dosier informativo onde aparece o voso código de barras. Recordade pasalo unha vez rematada esta primeira sesión da mañán antes de ir comer, e logo pola tarde tamén o regreso na entrada e na saída, de acordo? Se tedes calquera problema ou incidencia, sempre vai haber persoas na entrada que estarán encantadas de intentar solucionalo. Creo que xa estamos todos acomodados, aínda non. Bueno, o último recado, faremos a comida na mesma, na outra ala, na ala paralela a este, va a ser unha comida tipo buffet. É unha comida que, además de ser comida, tamén é un momento de encontro, vale? Así que sempre aproveitamos para, además de renovar bellas amizades ou caras coñecidas, tamén atoparnos con outras novas. É un bom momento, además, tamén, de aquí tenen saído grandes e bonitas colaboracións entre clubs de lectura. Así que animamos vos a que vos presentedes tamén e a que aproveitedes ese momento para coñecer e para compartir. Xa paso ao que me toca, a presentarvos a María José Massanet. A María José, algúns de vos a conocedes porque participou nas xornadas de bibliotecas que fixemos en novembro do pasado, bueno, deste curso do pasado ano, que fixo unha intervención moi aplaudida e que conectaba con moitas das preocupacións e das liñas de pensamento que colectivamente compartimos. María José Massanet é doutora en Comunicación Social e investigadora, profesora investigadora na Universidade Pompeu Fabra, e, como vos decía, as liñas de investigación son parte das nosas preocupacións comuns e de un tempo a esta parte tamén é o que nos trae aquí hoxe, non? Ela céntrase na educación mediática, a adolescencia e a mocidade, as series de ficción, o xénero e a representación da sexualidade e a relación amorosa nos medios de comunicación. Hoxe, en concreto, vais a centrar nas series e como utilizalas para ler e escribir. E xa vos deixo con ela. Bueno, buenos días. Primero de todo, quiero agradecer la invitación, la segunda invitación. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. ¿Sí? Vale. ¿Así? Bien. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Cada vez que vengo me recibís de una manera fantástica y disfruto mucho la estancia. Siempre que vengo llueve también, pero bueno, ya lo he aceptado. Y hoy os voy a explicar que un poco la presentación que he preparado hoy. Yo vengo de la comunicación, pero en los proyectos que he ido trabajando eran muy centrados en educación mediática, entonces hago como una combinación de temas. Y cuando fui a preparar la presentación de hoy, esta semana empecé a pensar en todos los temas que había querido incluir en esta presentación y dije, igual los vuelvo un poco locos, porque hay temas de series, de fans, temas de representaciones románticas, tema de lectoescritura, temas de plataformas para hacerlo, tema de narrativa transmedia, y cuando empiezo a intentar organizar todo eso en una presentación es un poco complicado para que sea como fluido y llano, y entonces decido hacer una narrativa. Que mi presentación sea una narrativa, como voy a hablar de narrativas, hacer una narrativa en la que explico cómo voy yo llegando a estos temas y cómo vosotros los podéis aprovechar en vuestro día a día en los clubs de lectura, lo que yo creo que podéis extraer de ahí. Entonces, voy a explicaros cómo empiezo yo la investigación, de dónde nace mi interés y cómo voy avanzando, y lo iré relacionando con los temas que creo que os pueden servir. Igualmente, lo iré relacionando con algunas cosas que se han dicho anteriormente, que las he ido anotando de la investigación anterior, porque al final la investigación que han presentado es un retrato de vuestra realidad, ¿no? Es un retrato de lo que tenéis en los clubs de lectura aquí en Galicia y
y de qué se está haciendo y cómo se puede utilizar. Entonces, ya nada más empezar, bueno, acabar la presentación anterior, y ahora para empezar diré que han comentado que a los adolescentes les gusta mucho el tema del amor romántico y la distopía, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho también y del que hablaré hoy, del amor romántico, pero en series, y de las distopías también. Que además muchas de las series adolescentes que hay ahora son distopías, de hecho, y muchas de las series para adultos también, ¿no? El cuento de la criada, Black Mirror, todas estas series que ahora están hablando mucho de ellas son distopías. La distopía está muy de moda y a los adolescentes les gusta la distopía. Bueno, hablaremos de todo eso, hablaremos de series, de distopía, de amor romántico. Pero os explico un poco la narrativa. Cuando yo empiezo a hacer esta investigación sobre series, yo al principio no sabía si quería investigar series, cine, novelas. Yo sabía que yo quería hablar de la violencia de género y de los jóvenes. Porque en aquel momento, cuando yo estaba empezando esta investigación, me encontré que había muchas noticias que, de hecho, lo que resaltaban era cómo estaba creciendo la violencia de género entre los jóvenes, ¿no? En el momento en el que estamos hablando más de igualdad, de posfeminismo, de las oportunidades, de romper los techos de cristales, era en el momento en el que se volvía a hablar más de violencia de género entre jóvenes, entre adolescentes, y encontraba este tipo de noticias. La violencia machista sobrevive en las parejas más jóvenes. El 30% de jóvenes cree que cuando la mujer es agredida algo habrá hecho, o sea, culpabilizar a la víctima de la agresión. La idea del amor romántico entre los jóvenes disfraza de cariño la violencia de género y, de hecho, el amor romántico es el género que más les gusta en las series, en el cine. Entonces yo me propuse analizar cómo se representaba el amor, o sea, voy a hablar de amor hoy, cómo se representaba el amor en las series de ficción y cómo los jóvenes entendían estas representaciones de amor. Entonces yo planteo, voy a investigar series de televisión y yo quería investigar series que a mí me gustaban, ¿no? Yo quería investigar aquellas series que yo creía que hacían una buena representación del amor. Y entonces, hablando con el compañero de la universidad, Joan Ferrés, no sé si lo conocéis o ha venido alguna vez a... Joan Ferrés tiene un libro muy interesante que habla de la educación como industria del deseo. Y lo que hace es comparar la publicidad con la educación. Y llega a la conclusión de que la educación, la publicidad consigue vender productos a los jóvenes que no necesitan. En cambio, la educación no consigue vender conocimiento. Y dice, ¿qué está haciendo la publicidad y qué está haciendo la educación? Unos se posicionan como vendedores, yo te ofrezco esto, si quieres lo cojo, y los otros consiguen persuadirte para que compres su producto, ¿no? Y lo que dice es, la diferencia básica es que unos conocen a la gente con la que trabajan y los otros a veces no. Entonces tienes que hacer un esfuerzo para conocerlos. Me dijo, tú ahora quieres analizar unas series de ficción que te interesan a ti y no las que le interesan a ellos. Dice, las pantallas, lo que tienen las pantallas por lo que interesan es porque los jóvenes se ven reflejados en ellas. Si no, no tienen ningún interés por ellas. Entonces ve y busca aquellas series que les interesan, ve y busca aquello que a ellos les gusta ver. Esto lo puedo enlazar con el comentario de antes cuando hablaban de lo de los Juegos del Hambre, de la sorpresa, ¿no? De leer aquel libro que interesa a los jóvenes y encontrarte que allí también hay cosas que trabajar, y es eso, es ir a ver qué les gusta y poderlo traer a nuestro terreno, ¿no? Entonces, en ese punto, Joan Ferrés me dice, analiza las series que les gusten a ellos. Y yo voy a los institutos y les pregunto qué les gusta. Y yo no sé si las recordáis porque tuvieron mucho éxito en su momento y ahora aún están pasándose en algunas cadenas, pero en aquel momento era física o química, sí, la debéis haber oído, ¿no? Física o química, Los Protegidos y El Barco. Y estas tres series en ese momento copaban todo el espacio que ellos estaban, ¿no?, con las series. Y a la hora yo digo, analizo estas tres series, pero ¿y cómo las voy a analizar? ¿Y qué voy a ver con ellas? A mí lo que me interesa es cómo los jóvenes hablan de ellas, como los adolescentes. Y en lugar de hacer un cuestionario, como hablaban anteriormente, lo que hice fue buscar un diálogo, buscar una manera de hacer un análisis más cualitativo. Y lo primero que pensé fue hacer grupos de discusión, como se ha hecho en la investigación anterior, ¿no? Grupos de discusión donde yo pudiera plantear unos temas y ellos discutieran sobre ellos. Pero como yo quiero hablar de amor, quiero hablar de sexualidad y quiero hablar de violencia, crear un espacio en el que hay un adulto mediando puede acabar coartando ese espacio también. Si yo hago un grupo de discusión y planteo los temas, puede que algunos no quieran hablar de esto, puede que no quieran hablar de la pérdida de la virginidad, puede que no quieran hablar de temas que están viviéndolos porque están haciendo el tránsito. Entonces, lo que planteé fue, bueno, voy a explorar otros espacios donde no hay un intermediario, que son los foros online. Cuando ha empezado la presentación de hoy también
han comentado, el club de lectura es el espacio natural, pero no el único, para debatir sobre un libro, sobre una serie, sobre cualquier tema. Y eso es así, o sea, es el espacio natural, pero no es el único espacio donde los jóvenes están hablando sobre lo que leen, sobre lo que trabajan, sobre lo que ven en las series. Hay otros espacios y son muy interesantes y no están regulados. Entonces, no es que uno invalide el otro, son complementarios y son los dos interesantes. Entonces yo fui a los foros de fans y en los foros me encontraba, pues aquí hay ejemplos, ¿no? Arriba hay un foro y abajo es Twitter, donde ellos también comentan, y ahí es donde yo analicé cómo ellos entendían las series, ¿vale? Y ahora, para que no se haga aburrida la charla porque es una hora, lo que voy a haceros es un ejemplo de cómo ellos entienden la relación amorosa en una serie, ¿vale? De cómo ellos la ven y cómo le dan sentido. Y lo voy a hacer con Los Protegidos. ¿La visteis alguno de vosotros? ¿La recordáis de comentarla? Bueno, Los Protegidos fue una serie muy exitosa a nivel español, que tuvo solo 3 temporadas, pero en esas 3 temporadas hubo de todo. Se presentó en el cine, de tanto éxito que tuvo, algunos estrenos se hacían en el cine de temporadas, alguna primera capítulo de temporada se hacía en el cine. Se hizo de todo a partir de la serie, incluso ganó el premio de los fans al mejor beso del final de la serie, que eso después lo discutiremos. Pasó de todo. Entonces yo les pregunté a los adolescentes en un instituto, vale, ¿cuáles son los personajes que más os gustan? Entonces yo les pasaba un cuestionario y ellos me decían, y yo cogí la historia de esos personajes y la analicé. Y lo que hacía era, cogía la escena de los personajes en cada capítulo, entraba al foro de fans, cogía todos los comentarios sobre la escena y veía cómo ellos daban sentido a esa escena, cómo entendían la representación del amor que se hacía, qué decían de la serie, cómo hablaban, cómo discutían. Y ahora os lo enseño y así vemos cómo es. Los Protegidos es una serie sobre poderes. Son jóvenes que tienen poderes, adolescentes y niños que tienen poderes, que están huyendo de un clan malvado que los persigue. Entonces ellos lo que hacen es vivir en una casa juntos, intentando protegerse entre ellos y salir adelante sin problemas. Entonces hay una pareja protagonista en esta serie que se llaman Culebra y Sandra, no sé si lo recordáis, que centran la atención de todos los jóvenes. Son la pareja protagonista que les gusta más, su discurso gira alrededor de ellos y yo cojo esa narrativa y la empiezo a analizar. Os pongo la primera escena para que veáis cómo se conocen ellos. Y ellos se conocen así. ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye, para! Se te ha caído esto. Pero ¿cómo has hecho eso? Es que no te he visto. ¿Qué? De nada y gracias por la propinita, ¿eh? Bueno, perdona, lo siento, es que pensaba que tú... Que iba a robarte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tengo pinta de... Bueno, este es el primer encuentro entre la pareja. ¿Lo veis bien o lo veis muy oscuro? Porque está oscuro. Yo creo que si se baja un poco esta luz, se verá bien. La primera. Bueno, ese es el primer encuentro. Entonces yo empiezo y veo la serie y veo el primer encuentro entre ellos. Y veo que este primer encuentro en el foro, pues bueno, acaban de verse, aún no suscita muchos debates, no hay mucho comentario, pero empiezan a hablar de ellos. Lo primero que veo es que aún no se han hablado, porque iré analizando la serie y los comentarios, aún no se han hablado, aún no han tenido ningún contacto y ya se han pegado. Que esto es digno de análisis, ¿no? Y ahí es cuando sale el primer mito romántico, que es aquello de los que se pelean se desean, que nos enseñan desde pequeños, ¿no? En todas las relaciones
adolescentes, de las series adolescentes, en la mayoría tenemos a este chico rebelde y a esta buena chica que se encontrarán y empezarán con un poco de tensión, ¿no? Y esto ya, pues, poco a poco irá creciendo. Pero esto es ni más ni menos que la reivindicación del conflicto dentro de la pareja. Es reivindicar que hay un momento de tensión para que pueda haber atracción. No han hablado y ya se están pegando. Entonces, ella tiene un poder que no le deja tocar a nadie, por tanto, ella estará condenada a estar sola, no puede tener parejas, mientras que él tiene un poder que es el de la invisibilidad, pues mucho más cool, mucho más chulo, ¿no? Puede hacer lo que quiera, ella no puede tocar. Y eso no es casualidad tampoco que le toque a ella, porque en X-Men ya nos pasaba que el personaje femenino era el que no podía tocar porque también congelaba. Por tanto, tenemos personajes femeninos condenados a la virginidad, mientras ellos pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Otro tema que se podría discutir. Por tanto, a ellos no se les condena si tienen relaciones porque no las pueden tener con su amor, con su gran amor, pero ellas directamente no las tienen, por tanto, ni se plantea, ¿no? ¿Qué más pasa aquí? Entonces, aquí lo que vemos es que ellos ya desde el primer capítulo son el amor romántico. Están todos los estereotipos, todos los mitos, ahora lo iremos viendo. Como no se pueden tocar y no pueden estar juntos, son Romeo y Julieta en la contemporaneidad. ¿Vale? Es un amor prohibido, porque estas series viven todas de los argumentos universales de toda la vida. Entonces tienen esto, la prohibición, no pueden estar juntos, no se pueden tocar, entonces están toda la serie, obviamente no se suicidan juntos porque es una teen serie y tiene que tener otro desenlace, pero lo que harán es intentar olvidarse uno del otro, intentar separarse para poder seguir con su vida. Entonces durante toda la serie se presentan escenas como esta. Pues lo que hace la serie es esto, es incluir muchas escenas románticas totalmente, donde estos personajes se separan, se dividen. ¿Están enamorados? Preguntaría yo. Sí, ¿no? Y no hace falta que yo lo explique. Cuando yo se lo digo a mis alumnos, digo, ¿están enamorados? Sí. Entonces, esto es para cuando trabajéis con series de adolescentes, esto es la representación del amor romántico. Se hace así, no hay otra manera. Se hace así. Yo ahora la pongo y le bajo la voz y yo la analizo con mis alumnos y a veces incluso les hago representarla. Y los pongo uno frente al otro y le digo, Ale, aguanta aquí estos 3 minutos sin hablar. Y es insoportable. Puedes estar tremendamente enamorado, pero no se puede estar tanto tiempo. Y digo, porque el amor también tiene una manera de representarse y nosotros la hemos interiorizado de esa manera. Y ahora lo entendemos, aunque no lo sepamos, entendemos que eso es amor sin que me lo digan. Porque son planos cortos, cada vez más cerrados, son miradas, son plano contra plano, son caricias, son esta música, así como muy cursi, que siempre estará con ellos. Cada vez que aparezca la música yo ya sé que se van a mirar intensamente. Eso es la representación del amor romántico. Yo no necesito que me lo digan, yo ya lo sé.
porque he convivido con esta representación, he convivido con los mitos, he convivido con estos planos y estas imágenes a cámara lenta. Cómo le toca el pelo. Si lo intentáis representar es imposible. Y son palabras sordas que solo escuchan ellos, son íntimas, son de ellos, no son nuestras. Y esto vuelve loca a la audiencia. ¿Qué le ha dicho? ¿No? Entonces pasarán una semana discutiendo qué se han dicho ellos y que yo no he escuchado. Entonces decimos, hay géneros, Eco dice, hay géneros que tú has interiorizado. Durante todo el transcurso de tu vida tú has estado leyendo, viendo películas, leyendo cómics, yendo al cine, todo. Y tú, sin saberlo, has aprendido a ver la imagen de una manera. Y has aprendido que eso es amor. Igual que has aprendido que una música de tensión es miedo o es thriller. Y eso lo has aprendido. Entonces, cuando ellos lo ven, entienden que eso es amor. Y ahí se vuelven locos en el foro. Empieza el foro a hervir, al capítulo 3. Solo tienen interés por ellos. O sea, ven toda la serie, hay 25 personajes más, a ellos les interesan Sandra y Culebra. Y entonces dicen, yo sigo la serie, sigo diciendo que me encantan, hacen una pareja lindísima, me tienen enganchada a la serie. Digo, ellos y los demás también, están allá. Digo, su historia desde el primer momento me volvió loca, porque coge todo aquello que conocemos y ya sabes que se van a enamorar desde el minuto 3 ya saben que se van a enamorar. Además, son tan importantes estos momentos que los memorizan, ¿no? El mejor momento es el último capítulo cuando Sandra está intentando sobrecalentar la central y Culebra le dice cosas feas para ponerla furiosa. Después hay un momento súper bonitos. Lástima que no hubo el esperado beso. Ahora hablaremos del beso. O sea, vemos cómo su narrativa, la historia de este amor romántico, les tiene muy enganchados, les encanta, es el momento central. Y hay un pequeño grupo en el foro que está ahí escribiendo también, que dice, es muy monótono todo. Dice, llevamos 9 capítulos seguidos con la misma conversación. Tenemos que olvidarnos el uno del otro. Esto es lo que hay. Muy cansino. Claro, este grupo de disidentes, ¿no?, que están allá, estos son atacados por la masa. Sí. Cuando se atreven a hablar en el foro, la masa le dice, ¿y para qué ves la serie? Déjala. Aquí somos Sandra culebristas. ¿Vale? Porque eso es otro tema que quería hablar en relación a lo que os he comentado antes. Ellos son fans. Antes han comentado, es que leo este libro y este me lleva al otro, veo Juego de Tronos, esto me lleva al otro. Son fans de la narrativa, les gusta la narrativa y la siguen. Y hay fans que en el mundo fandom, que yo me defino a mí como acafan, porque yo también soy fan, y ahora nos dicen que nos tenemos que definir como fans académicos para explicar que nos alejamos del objeto de estudio, que no estamos demasiado implicados. Entonces dicen, hay fans de dos tipos. Hay un fan que es muy constructivo, que es este que salta de una narrativa a otra, que construye narrativas, pero hay un fan que puede ser muy tóxico. Y es aquel que no deja que la narrativa evolucione, que no quiere ser crítico con la narrativa, que la narrativa es así y no se puede tocar, ¿no? Pues, por ejemplo, os pongo el ejemplo de lo que ha pasado con los cazafantasmas. No sé si estáis al día de que querían hacer una película de los cazafantasmas con mujeres y el fandom tóxico se ha vuelto loco y ha dicho que no, ni Doctor Who mujer, ni cazafantasmas mujeres. Eso sí que no. Entonces, este fandom tóxico, que muchas veces tiene relación también con el tema del género, se tiene que trabajar, ¿no? Porque es aquel que no deja que haya una otra perspectiva. Aquí pasa lo mismo. Cuando alguien se atreve a poner en duda la narrativa, la historia de amor, a pensar que esos son mitos, que es monótono, que no tiene vida, que no tiene chispa, la masa se vuelve loca aquí en este caso y les dice, no, pues te vas. Te vas del foro o estás aquí calladito o buscas otro. ¿Qué es lo que pasa con este pequeño de esto del final? Así que como va avanzando igualmente, como va avanzando la narrativa, el foro va evolucionando también dentro. Y lo que nos encontramos es que la serie, frente a estas imposibilidades y 3 años o 4 de temporadas que tenemos por delante, dice, no puedo siempre estar separándolos igual, no puedo siempre estar pensando en la misma estrategia, voy a buscar otras estrategias, voy a introducir terceros personajes dentro de la narrativa. Entonces, terceras personas que imposibiliten el amor. Cuando esto pasa, tengo estas escenas. Yo no puedo más. No puedo más.
sabes lo duro que es intentar olvidarte y tener que verte todos los días. Cruzarme por el pasillo contigo y sentir tu olor. Saber que todas las noches estás al otro lado del tabique y no poder acercarme. Hoy en el camping Michelle quería que durmiéramos allí, al raso, para ver las estrellas. Y yo solo podía pensar que quería hacerlo, pero contigo, Sandra. Pues no puedes. No podemos y lo sabes. ¿Es exactamente igual que la anterior, la escena? Ahora es que estáis emocionados con ella. Después hablamos. ¿Eso qué? Pues menuda mierda. Ahora sí, es igual la escena. Es muy similar, pero hablan, ¿no? En esta hablan, pero los planos son iguales, son cortos, son plano contra plano. El amor en Hollywood se construyó con el plano contra plano. Mirada, 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 mirada y amor. O sea, esto es la construcción. Entonces tienes el mismo tipo de plano, los mismos colores cálidos, la misma música. Aquí hablan porque se tienen que separar, pero vuelvo otra vez a la misma representación. Y ahora incluyo otro factor de tensión, que es, como no podemos estar juntos, vete con otra chica. Yo no me interpondré de que en tu felicidad tú ve con otra y yo estaré aquí, obviamente no puedo estar con nadie, y tú ve con otra, ¿no? Entonces él va con otra. Estas relaciones obviamente están condenadas al fracaso, porque ni la propia serie lo quiere, ni la audiencia no está preparada para esto. ¿Por qué no está preparada? Porque no son la media naranja. Otro mito del amor romántico, que es el amor predestinado. O sea, hay una media naranja, si la encuentras no la dejes marchar, si es un maltratador tampoco, porque igual no encuentras a otro. O igual el otro es peor, ¿no? Entonces, la media naranja está aquí. Ellos ya desde el primer capítulo saben que ellos están destinados a estar juntos, la audiencia lo sabe, por tanto las terceras personas que puedan entrar allá no serán bien recibidas, son recibidas así. La primera fue Claudia, cero oportunidad, era odio a Claudia, no la aguanto. Digo que se quede con Leo y se jodan ellos dos. Está puesto exactamente extraído del foro, ¿no? Después llegó Leo, y Leo preocupaba poco porque Leo no podía tocar a Sandra, por tanto, bueno, está por allí polulando, pero no pueden hacer nada. Entonces dijeron, si algo tengo claro es que soy Sandra Culebrista, o culebresandrista, porque esto es el código fan, ¿no? Cuando te gusta una pareja, unes los nombres y te defines así como seguidor de la pareja. Después de Leo llegó Ángel, porque la serie fue tirando del mismo recurso. Y incluyó un pequeño matiz, que era que Ángel tenía un poder que contrarrestaba el de ella. Por tanto, se podían tocar. Ah. Ahí sí. Entonces, cuando llega Ángel, ahí sí se preocupan. Sí. No hay tregua, no le dan oportunidad a Ángel. Y ahí, hoy no tengo tiempo para explicar todo y poneros todo lo que hubo sobre Ángel, pero yo no sé si recordáis la serie, Ángel era el personaje más atractivo físicamente de la serie. Que además Ángel venía de otra serie, de física o química, donde había sido el gran guapo de la serie, ¿no? Entonces se hizo muy famoso en estas series él. Cuando pasa de una a la otra es contemporáneo, él empieza a grabar las dos y pasa de una a la otra al mismo tiempo. Entonces la audiencia aquí empieza a discutir, no sé qué le ha pasado a este personaje que se ha hecho tan feo de repente. O sea, el odio era tan irracional hacia el personaje que decían, en física o química era guapo y ahora es feo, ¿no? Y aquí había un debate, pero porque no se podía poner en medio del amor romántico, no se podía poner en medio de la media naranja de
el amor predestinado, no podía ser él quien lo rompiera. Y después de Ángel llegó Michelle. Y aquí ya estaban muy cansados. No, otro triángulo no. Lo van a estropear todo. Hemos tenido suficiente en estas 2 temporadas de triángulos. Tantos triángulos cansan mucho. Solo espero que esta chica no se bese con Culebra como pasó con Ángel y Sandra, que se besaron como 3 veces. No. Esto que no pase otra vez. 3 besos. Entonces, aquí lo que vemos es esto. Primero, la implicación con la pareja, esta implicación con el amor romántico increíble, sin ponerlo en duda, pero hacia el final también vemos que ellos también son un poco críticos con la serie, que es otra vez este recurso, no. Lo que decían antes, no es que seas un espectador pasivo que lo ves y está. No, los adolescentes son críticos, no son una pantalla plana donde les pones, ellos dan sentido a lo que ven. O sea, aquí hay una interacción, ¿no? La serie, como ve que esto está muy agotado, el tema de las terceras personas, empieza a jugar con el tema del beso, que ya lo habíamos ido viendo al principio. ¿Qué pasa? Que como tienen poderes no se pueden besar. Entonces empieza todo el debate sobre cuándo se van a besar o cómo se van a besar. Entonces la serie empieza a jugar con trampas y lo que hace es poner estos besos. A ver si este se ve, porque es que se ven un poco oscuros, pero bueno. Aquí a mí se me ven bien. Tú y yo lo vemos bien. Sí. Culebra, no me estás escuchando. Te estoy diciendo que no le electrocuté. Que por primera vez pude controlarlo. Y que puedo volver a hacerlo. ¿Qué haces? Confía en mí. Así nos quedamos todos. Así literal, ¿eh? Se acabó ahí. Sí. Lo cortaron aquí. Y esto lo usaron en el capítulo anterior para que toda la audiencia pensara que se iban a besar, entraran al foro todos locos a escribir allá de la semana que viene hay el beso, la semana que viene hay el beso. Y la semana que viene, cuando llegan al momento, al esperado beso, era un sueño. Primera trampa. Y la audiencia, que yo os decía que no son tontos los adolescentes, que ellos dan sentido a eso, empiezan a discutir sobre esto. Yo le digo el eterno beso, porque duró 3 años hasta que se besaron. Y empiezan a discutir y dicen, al principio son listos, al principio saben que no se van a besar. Por eso que decía antes, porque entienden el mecanismo de la serie. Todo esto lo podéis aplicar en las novelas totalmente porque es lo mismo. O sea, tú entiendes el mecanismo de una novela y sabes que en el capítulo 1 de una novela de amor romántico no se van a besar. Porque si no, se acabó la tensión, ya no hay tensión. Entonces ellos al principio lo saben y dicen, yo creo que los guionistas nos van a hacer esperar, esta temporada no habrá el beso. Yo estoy segura que nos tendrán un tiempo con escenitas de la semana pasada de que están a punto, interrumpen o algo así, nos harán sufrir un poquito, ¿vale? Y lo más interesante de todo es que ellos saben que disfrutan esperando, que eso es, a mí me parece increíble. Ahora os pondré un ejemplo. Quizás sean mejor estos intentos, ahora sí, ahora no. Mejor que si se besan y ya está, ¿no creéis? Ay, ¿qué me pasó? Dice, y yo esto lo hablaba con Joan Ferrés, porque él hizo el libro este que os decía de la educación como industria del deseo, que fue muy provocador y al principio hubo mucha tensión, después se adhirió mucha gente a esta idea, y él lo que hace es combinar esto, la educación con la neurociencia, pues habla de neuropedagogía, que ahora está muy de moda, ¿no? En aquel momento no estaba tan de moda, hace 20 y pico años cuando él empezó. Se hablaba de neuromarketing, que es lo que él decía, cuidado, que hablan de neuromarketing y nosotros no hablamos de neuroeducación. El marketing ya sabe que tiene que entender el cerebro de las personas para vender y nosotros aún no nos estamos preocupando por esto. Y entonces yo cuando hablaba de estos ejemplos con él me resultaba muy inspirador porque él me decía, pues claro, el cerebro está dividido, hay un disfrute que es de la expectativa y otro que es el de cuando pasa algo en ese momento. Dice, y el de la expectativa y la espera a veces es mucho más intenso que el de cuando pasa algo. Y dice, por eso ellos saben que están disfrutando esto. Dice, yo ahora me voy, él se iba de viaje, me encanta poner este ejemplo, que es de su vida personal, pero bueno, no pasa nada, tenemos mucha confianza. Me decía que se iba de viaje con sus hijos y otra pareja a Disney, que él tenía 3 hijos pequeños. Y me dice, me voy de viaje con ellos y yo les quiero decir, hoy que compramos los billetes, les quiero decir, mañana empezad a preparar, pensar qué queráis llevaros, cómo queréis hacer la maleta, porque nos vamos a Disney. Y la otra pareja con niños no querían.
querían que cuando llegaran a Disney, ¡uy, Disney! Y él decía, no, no, se van a perder todo el disfrute de hacer la maleta, de estar 5 días temblando en casa, de que vamos a ir a Disney, que vamos a disfrutar Disney, y después va a ser un disfrute de 10 minutos. Pues claro, esto la ficción lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que hay un momento de expectativa que tú lo tienes que trabajar y disfrutar, porque si no, la audiencia enseguida tiene el momento y no disfruta eso. Pues ellos lo saben, los adolescentes, no saben decirlo como es, pero lo saben que están disfrutando y que tienen que esperar. Entonces la serie sigue con esto y les da más de beso, ¿no? Les dice un poquito más. Entonces les pone este. ¡Culebra! 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 Tranquilo, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Tranquilo, tío. Culebra, Tranquilo, tranquilo, tío. Culebra, soy yo. Mírame. Leo, vete a buscar ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! Culebra. Lo siento. Te tenía que coger. No pasa nada, no pasa nada. Mírame, Culebra, mírame. Mírame, por favor. No llores. Que no es nada. Te prometo que te voy a sacar de aquí. Querías que habláramos. Yo te tengo que decir una cosa. Sandra. Te quiero. Y yo. No, no, Culebra. Culebra, no me dejes. No. Culebra, no. Culebra, no me dejes. Por favor, no. Vamos. Vamos, no me dejes. No te vayas. Por favor. Por favor. Ahí está el beso. No os lo creeréis, pero yo lloré, ¿eh? Yo lloré porque, obviamente, ahora os estoy poniendo escenas descontextualizadas, pero claro, cuando yo seguí la serie con los adolescentes, con los foros, que yo me siento con ellos como si estuviera con ellos, pero estaba en el foro, claro, cada semana era muy intensa. Al final tú entras en la narrativa, o sea, también me decía Joan, fíjate cómo unos hechos falsos te producen emociones reales, o sea, no subestimes nunca la ficción porque te está haciendo sentir cosas reales, por mucho que digan que es ficción, lo que tú sientes es un sentimiento. Y aquí estaba pasando, ¿no? Yo ya sabía que era una historia romántica, que era una telenovela juvenil, pero mira, estaba sintiendo allí, ya me había implicado. Y la audiencia también.
Y se decepcionó mucho con que el primer beso él estuviera muerto. Dicen, 3 temporadas esperando el gran beso y ni siquiera es cuando está vivo. Claro, aquí había mucha decepción. Dice, ¿por qué se han cargado esta serie tan buena, llena de ilusión? Y lo han jodido completamente solo por ganar audiencia. Ojo, que saben que es una estrategia de audiencias, ¿eh? No hubiera sido mejor, ya empiezan aquí es el punto interesante, ya empiezan, no hubiera sido mejor algo, que están creando ellos ya. ¿Y si pasa esto, no? A veremos qué pasa. Entonces la serie obviamente lo vuelve a la vida, porque no lo pueden dejar muerto después de 3 temporadas, buscan una estrategia, lo vuelven a la vida y les dan el beso final, después de 3 años, y es este. Pues fue este, y tampoco gustó, porque ella va y hace como... Ay, que se me ha perdido la diapositiva. Bueno, ahora os lo diré, pero se me ha guardado por ahí. Ella va y, van y después ella crea una bola de energía y se besan dentro de esa bola. Y la audiencia, que ahora se me ha perdido la diapositiva en medio, lo que dice es, esto es una basura. Después de 3 temporadas ni siquiera lo vemos bien, el beso, ¿no? Y se enfadan. Y aquí viene la parte interesante. Yo iba siguiendo el foro y a mí lo que me interesaba era ver cómo ellos entendían esos mitos románticos y los peligros que conllevan muchos. Porque cuando tú entiendes esto, como que el amor lo puede todo, que la media naranja está ahí, será para siempre, que el amor es todopoderoso, que los que se pelean se desean, entonces estás entendiendo que puede haber violencias dentro de tu relación. Son muy peligrosos los mitos románticos. Entonces yo empiezo a divagar sobre esto y ahí es cuando me encuentro algo que no esperaba, y es... El día que acaba este beso, yo iba viendo dentro del foro que habían fanfictions, que son creaciones de los usuarios a partir de lo que hay allá. Y el día que acaba el beso, hay una explosión de fanfictions, que es, a mí este beso no me gusta y yo hago otra representación del beso, ¿vale? Empiezan a crear un montón, a escribir los jóvenes sobre cómo sería la escena final, cómo sería una 4ª temporada, cómo cambiaría eso, ¿no? Cómo cambiaría en este final. ¿Qué había hecho la serie? Esto a nivel anecdótico y hablando ahora de mis experiencias. La serie había tensado tanto la cuerda, había jugado tanto con la tensión y la calma. La ficción, también la novela, funciona entre un equilibrio entre tensión y calma. Si yo pongo mucha tensión es insoportable, ¿no? Si pongo mucha calma me aburro viendo la serie, ¿no? Entonces, cuando yo miraba Walking Dead, yo hago consumos, me dicen mis compañeros del trabajo que es consumo zombie, porque no vale nada ya. Tú sigues mirándola como un zombie. Y yo la miraba. Y Walking Dead lo que tuvo las primeras temporadas, que fue genial, era el juego entre tensión y calma. Y esto se había hablado mucho entre los expertos de las series, de cómo saben jugar, cómo te ponen al límite como espectador, de que no puedes ir al lavabo, ¿eh? En medio de una escena tensa no te puedes levantar. Yo iba a levantarme y mi compañero era, no me dejes solo. No puedo ver solo. Pues una tensión increíble, y después de esta tensión una calma increíble, un capítulo de entrar en el personaje, de conocerlo, y tensaron en una temporada pusieron a los 6 personajes principales, no sé si alguien la ha visto, le hago spoiler, intentaré no hacerlo, ¿vale? Pusieron a los 6 personajes principales delante de un gran asesino que iba con un bate haciendo pito, pito, pito y iba a matar a alguno, y ese era el último capítulo, ¿no? Y lo que hacen es, en lugar de decir no sé quién han matado y dejarnos 6 meses tranquilos, no, ellos quieren que estemos 6 meses esperando, ¿no? Entonces cambian el plano, ponen un primer plano, un plano subjetivo de un personaje y vemos cómo lo mata, ¿no? Vemos cómo chorrea la sangre por aquí y no sabemos quién es. Y lo dejan así. Claro, a los 10 minutos yo ya estaba en el foro también, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que nos hayan hecho esto? Y ellos lo que no saben es que el fandom es fanático. O sea, entra ya y dejarlo 6 meses así es duro, ¿no? Entonces empiezan a hacer cálculos matemáticos. Vale, la mirada, haces un plano subjetivo, error, sabemos desde dónde están mirando. Entonces cogen los personajes, hacen la perspectiva de los ojos y dicen, estos 3 no son, porque mira desde aquí. No, estos no son, cálculos allá.
O el personaje de aquí de la derecha es el niño, es demasiado pequeño, muy abajo, no es tampoco, fuera, no podía mirar a esta altura. Bueno, hasta que en 10 minutos destapan quién es el que ha muerto. Y lo averiguan y lo hablan y ya el fandom se queda tranquilo, ¿no? Que es como, cuidado con la tensión y la calma, que se tiene que saber jugar, que el fandom está allí produciendo y trabajando también, ¿no? Descubren quién es. Después la serie nos sorprendería porque mataría a 2. Eso no lo esperábamos. Pero bueno, ahí ellos trabajan, descubren quién es, lo suben allá, se discute entre el fandom y el fandom está allí activo. Pues aquí pasa algo similar, ¿no? El fandom no es, o los adolescentes no son planos. No me gusta ese final, pues empiezo a escribir otros finales. Y lo que tengo es una respuesta de los otros fans increíbles, que es como, bueno, yo te leeré, ¿no? Os pongo el ejemplo por ejemplo, del barco, que era otra que analizaba yo en aquel momento, que es, si veis aquí los comentarios de los diferentes posts que habrían, cuando llegamos al fanfiction de la pareja protagonista, tenía 816 comentarios y fanfictions dentro, que eran como este, ¿no? De cómo ellos iban hablando de la historia. Incluso si os pongo el ejemplo de en vivo del foro, en aquel momento, que lo tengo aquí, es, bueno, vamos a hacer fanfiction sobre esta pareja, y de repente los fans empiezan, a mí escribir no se me da bien, pero me apunto desde ahora mismo a leerlos todos. Y están meses y años leyendo las construcciones que hacen ellos, cómo expanden ellos esa narrativa que nos ha gustado. No me ha gustado el beso, yo os hago otro final. Y los fans empiezan a leer este final, ¿no? Y están allá leyendo, se ayudan, se corrigen entre ellos. Es impresionante cómo se mueven allá. Entonces tienen plataformas, que esta plataforma ya hablé en la otra presentación, plataformas como Wattpad, donde los más seguidores, bueno, se congregan allá, se ayudan entre ellos a escribir y a leer sobre esas narrativas que les gustan. Y yo lo que veía es, vale, he analizado Los Protegidos, he llegado a la conclusión de que tiene muchísimos mitos que son muy peligrosos, que se debería trabajar sobre ella, pero bueno, pues trabajemos con ella. O sea, que expandan los jóvenes las narrativas y a ver cómo rompen ellos los mitos. Y los rompían. Eran mucho más transgresores que la serie, mucho más atrevidos, había mucho más. Entonces ellos están ahí construyendo sus historias. Y lo que me encuentro es que, entre todo eso, que seguimos investigando otras investigaciones, adolescentes que producen a un nivel desbordante, ¿no? Y os pongo un ejemplo de 4 comentarios de una entrevista con un adolescente hablando sobre esto, que dice: me gusta muchísimo escribir historias, me gusta escribir novelas. Vale, novelas, ¿eh? Sí, sí. Digo, ¿y dónde te inspiras? ¿Qué haces? Bueno, ella se inspiraba pues en películas, en series. Dice, es que yo creo que la obsesión del cine, porque es en lo que se inspiraba, es porque busco inspiración. Y entonces, como en los libros, yo me obsesiono muchísimo con los libros. Dice, el internet. Dice, me obsesiono muchísimo con los libros. Yo cuando veo a un personaje de un libro pasado a la película lo tengo más fácil luego de imaginar historias. O sea, vale, esto me sirve, que es lo que yo digo, bueno, pues la serie me sirve, ¿no? De ahí ya pasaré a otra cosa para trabajar. E incluso, dice, yo cuando lo miro cómo se comporta él, yo analizo los datos no físicos, sino cómo se comporta, cómo han plasmado la actitud del personaje, la personalidad de este personaje en la película. Entonces lo intercalo y ahí salen las historias, ¿no? Y yo ya después las sube a Wattpad y ahí tiene un montón de seguidores. Entonces igual ha cogido el personaje de Los Protegidos y ha hecho una historia totalmente paralela que no tiene nada que ver, pero con ese personaje que es una expansión narrativa de Los Protegidos, y lo ha subido allá. Y entonces esta chica dice que, a ver, ¿cuánto has publicado?, le digo yo. En la entrevista dice, a partir de cuando escribí de verdad tenemos 7 libros, y los tiene, ¿eh? Los tiene, ¿eh?, en su ordenador, porque digo, no puede ser. Claro, tendrán más calidad o menos, pero los tiene. Dice, 3 más Las Aventuras de Lluvia Negra, que es su trilogía, ¿no? Que me dieron por las fábulas, o sea, los animales que hablan y todo eso, como Pelotas medio también escribí. Magdalena, escribí los 2, que son relatos cortos, pues eran como 5 en todos los años, no sé. He escrito El Pequeño Moisés, he escrito El Sueño de Lis. He escrito todo eso a partir de otras narrativas que ha visto, audiovisuales, que les ha interesado, personajes o que ha leído, y lo está compartiendo y ahí van leyendo y van haciendo, o sea, otro espacio de lectura, ¿no? Y eso es lo que hacen los fans por su cuenta. ¿Sabes? Lo que hacen los adolescentes sin que nadie les obligue y nadie les pida nada. Pero es que la industria también sabe que eso funciona y entonces acaban Los Protegidos y te saca 3 libros de Los Protegidos. Y 3 libros a 5 euros cada uno, masivos totales, que los compró la mitad de los adolescentes. Ah, bueno, pues ahí tengo una tirada, ¿no? Si les gusta tanto esta serie, si les gusta, ahí puedo coger lo que decían antes de los Juegos del Hambre
y empezar a trabajar a partir de estos libros, porque están produciéndolos la propia industria. La industria incluso mezcla narrativas, porque sabe que interesan, ¿no? Entonces coge y mezcla Cuando Yoli besó a Culebra, que es Culebra de los Protegidos y Yoli de Física o Química, cuando se besaron. Y es una noticia del país. Es increíble, porque claro, hay toda una estrategia de expansión de la narrativa, ¿no? Yo he hecho esta serie, los fans me hacen 25.000 cosas más que se las leen, que escriben, leen sobre ellas. Después yo la complemento y además yo tengo a mi mano los medios de comunicación, las industrias editoriales, yo puedo hacer de todo. Entonces hacen libros, hacen esto, hacen aquello. Y eso es lo que es una narrativa transmedia, que es lo que decía antes José Antonio, que ha dicho, se expanden, no van de aquí para allá, de la serie al libro. Sí, es un texto, una narrativa que se expande por muchos sitios con la complicidad siempre de los usuarios, que son los usuarios los que están creando allá fanfictions, están escribiendo, están leyendo. Si ellos dejan la narrativa, ya a la industria no le interesa tampoco. Por tanto, lo que tenemos es el canon, que es la industria, más los fans. Y eso se puede aprovechar muy bien para hacer actividades en clase, para hacer de todo. Claro, si nos fijamos en el último gran éxito, ¿quién ha visto Juego de Tronos? Que ahí sí, ¿no? ¿Quién está decepcionado con el final de Juego de Tronos? Vale, también. Claro, Juego de Tronos tiene una estrategia impresionante. Viene del libro, ¿vale? Viene del libro. Y del libro pasa a todo lo demás, ¿no? Que tengo aquí videojuegos, bandas sonoras, cómics, juegos de mesa, merchandising. Es que hay de todo, ¿no? Para Juego de Tronos. Y después todo lo que me producen los fans. Entonces, eso no está solo, la expansión narrativa no es solo aquello de éxito. El Quijote también tiene de todo. Tiene cómics, tiene de todo. Tiene fanfictions, el Quijote también, y lo puedes usar, ¿sabes? Quiero decir que en lugar de obligarlos, igual cojo un cómic del Quijote que les atrae más y del cómic llegaré a lo mejor al libro, ¿no? Buscar la manera de coger toda la expansión y llegar a ello. O sea, el Juego de Tronos tiene de todo y además tiene ahora un fandom enfadado, que ya veremos qué pasa, porque quieren que rehagan la última temporada. Están pidiendo a los productores que la rehagan porque dicen que no son fieles los personajes, que también es verdad en cierto punto, ¿eh? Y después, no es que una obra muera cuando se le pasa su vida, como por ejemplo, a mí hay un ejemplo que me encanta, que es por ejemplo La Sirenita, que no es que haya muerto, es que los fans tienen la capacidad de, cuando son muy fans de algo, hacerlo pervivir durante años, como pasó con Twin Peaks, ¿no? Que ahora 20 años después te hacen la serie, 20 o más, ¿no? ¿Cuántos años hace ahora? 30, bueno, que todos estos años después los fans la hayan mantenido viva en el fandom y que ahora Twin Peaks haga la segunda temporada. Entonces tú tienes, este ejemplo es que a mí me hace mucha risa, pero tienes fans que claro, son muy buenos y muy virales y te hacen cosas como esta. Moi je veux pouvoir poser des questions et
jour viendra, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, partir là-bas. Eso tiene un trabajo... Pero bueno, como eso, como un fan, bueno, que es bastante viral, Estefanía, consigue de repente que durante una semana todo el mundo vuelva a hablar de la Sirenita en las redes sociales, ¿no? Y cómo le vuelve a dar vida a él. ¿Por qué no usar esta pasión de los fans? ¿Por qué no usar todo esto? Y el último gran éxito entre los adolescentes, el año pasado, este año, es Sex Education, fue por 13 razones, ¿no? 30 Reasons Why. Y, de hecho, había muchas noticias que hablaban de cómo la serie, o sea, ¿qué fue primero, el huevo? ¿No? ¿Qué fue primero, la serie? El libro que tuvo más éxito, ¿no? Entonces, bueno, seguramente la serie se hizo porque el libro había tenido bastante éxito, pero cuando sale la serie, después inmediatamente, 10 años después de su publicación, por 3 razones vuelve a estar de moda gracias a la adaptación televisiva que hace de Netflix. Y no es que vuelva a estar de moda, es que fue el número 1 en ventas. El New York Times hizo una noticia específica por 13 razones. Bueno, nos puede gustar más o menos la representación que hace, pero ¿por qué no usarla, no? Entonces, no sé si he ligado bien las ideas, pero la idea era... Yo pensé en ver cómo ellos entendían las relaciones en las series, ¿no? Entonces lo que hago es, voy a analizar las series y cuando veo que hay una representación pues muy estereotipada, en lugar de ofuscarme y decir, no, con esto no voy a trabajar, lo que veo en los foros es una oportunidad de aprender a través de eso. Es de coger las series y hacer talleres donde les digo, les pongo una narrativa de la serie, una escena y les digo, expándela, ¿no? ¿Cómo la acabarías? Y a ver, ahí discutimos sobre los mitos románticos, discutimos sobre cómo romperlos o cómo no, discutimos sobre estos temas. Y de ahí vamos pasando a leer fanfictions, a leer otras narrativas, a incluso leer los libros de la propia... ¿Cómo van? ¿No? Cómo tú puedes ir trabajando con aquello que les interesa, ¿no? Que es lo mismo que pasa con 13 razones. Yo cojo 13 razones, ha sido muy polémica, ha tenido muchos temas de discusión. Bueno, ¿por qué no leer el libro conjuntamente y discutir sobre todo aquello que haya de allí? O incluso me planteaba de, ¿por qué no hacer? Habíais hablado de que hacíais clubs de lectura intergeneracionales, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que todo lo que leen los adolescentes no tiene interés y a veces para conocer al adolescente necesitas leer lo que lee él y ver lo que ve él, ¿no? ¿Y por qué no hacer un club de lectura, una sesión sobre fanfiction, por ejemplo? Una sesión sobre, hoy vamos a leer fanfiction y que propongan ellos de la narrativa que quieran, que se ha escrito sobre ella y cogerlos, porque de hecho la industria lo está haciendo, ¿no? Y en los últimos libros de Harry Potter querían incluir de capítulos finales los fanfictions más exitosos, ¿no? Ellos lo cogen y se aprovechan de eso. Bueno, nosotros también, ¿no? Lo cojamos y lo trabajemos, ¿no? Eso que nos han dicho, que ha comentado José Antonio, de que tenemos que estar al día de lo que hacen los jóvenes, sí, yo creo que los tenemos que conocer, pero tampoco es necesario ver todo lo que ven ellos, ni saber todo lo que hacen ellos. Ellos nos lo van a decir, que sean ellos los expertos algún día. Quiero decir, que nos digan, hagamos un día un taller de qué series os gustan, qué narrativas os gustan, qué estáis leyendo, y a partir de ahí trabajar con ellos, y que nos lo expliquen ellos. Yo no necesito haberme visto 13 razones para trabajarla en un club de lectura, me lo pueden explicar ellos. Y entonces podemos empezar a leerla conjuntamente. No sé bien cómo os organizáis, pero digo, no sé si se hacen propuestas así conjuntas, pero ellos nos pueden enseñar y nos pueden enseñar su mundo y nos pueden enseñar más de lo que creemos, ¿no? Y después, para acabar, es que he ido apuntando todo ahí, para acabar como conclusión... Así. Y esto, yo creo que lo que decían de este espacio de lectura que no es formal, que es informal, que es complementario, pero que es a veces mucho más interesante y más constructivo a veces que el espacio formal, que puede estar muy regulado, nos da un espacio para hablar sin tensiones, para utilizar todo aquello que a ellos les gusta, que hemos dicho, para trabajar a partir de sus intereses y no siempre a partir de aquello que es obligatorio. Pero, para concluir, diré que el gusto se educa, como todo, ¿no? Entonces yo llegué a la carrera de comunicación pensando que vería series, que al final acabé viendo series, porque lo llevé a mi terreno, y los primeros 2 años o 3 vi cine clásico, y vi todo el cine clásico que se podía ver, y yo los primeros días moría con el cine clásico, pero moría literalmente, o sea, era como, no puede ser que hayamos visto las escaleras del acorazado Potemkin 15 veces y las hayamos analizado día tras día.
pero me enseñaron a amar cómo se hacía, porque me explicaron cómo se hacía. Me explicaron dónde estaban los detalles, dónde estaban las cosas interesantes, y nos preguntaron también, bueno, ¿qué te gusta a ti de ahora del cine? ¿Y qué crees que ha cogido este cine del cine clásico, ¿no? Y ahora, pues, yo soy una fanática ahora de cierto cine que en aquel momento no podría haber visto, ¿no? O sea, me ayudaron a entender cómo ver el cine. Entonces, partamos de lo que les interesa, llevémoslo a nuestro terreno y ayudemos a que vayan encontrando, ¿no? Y que nos enseñen ellos también aquello que tiene una calidad, que tiene una sensibilidad, que creemos que tienen que leer también o ver, ¿no? No sé si alguien ha visto The Wire. ¿La escucha? ¿Sí? Pues es una serie que yo, después de haber acabado el doctorado, de haber estado analizando series, no la podía ver, porque me ponía a verla y me dormía cada capítulo. O sea, y todo el mundo me decía, tienes que verla, tienes que superar esta etapa, tal, tienes que hacer un esfuerzo. Y acabé escribiendo sobre ella, ¿no? Y la acabé escribiendo de tanto que escuché a mis compañeros de trabajo hablar de escenas concretas de ella, tenía unas ganas de verlas que era como, tengo que superar la primera temporada, que es la dura, que es la que no se puede, ¿no? O sea, esa socialización, ese club de lectura, ese contacto con los otros, eso es lo que hará que se puedan leer muchas más cosas. Entonces, enhorabuena por la iniciativa, por los clubes de lectura en Galicia, porque me parece que es algo muy específico y no está muy extendido. Y espero que os haya servido mi charla. Muchas gracias.